La trayectoria que tengo, pues a lo largo de más de 25 años, bueno, empezó en la prepa, que tenía que elegir una carrera para estudiar en la universidad, y pensaba en la filosofía, pero luego opté por la psicología por su carácter como más concreto en comparación a la filosofía, más concreto en el sentido de trabajar con personas, más allá de pensar en las preguntas existenciales que nos pueden interesar. En aquel entonces yo me preguntaba mucho sobre el porqué de la existencia, por cómo podemos dar valor a la vida en nuestro entorno, a qué propósito nos podemos dar. Entonces esas son como de preguntas así filosóficas de todos los tiempos. ¿Qué es existir? Y demás, ¿no? Entonces, pero por otro lado yo no quería nada más estar pensando y leyendo y a lo mejor dando clases. Entonces la psicología, bueno, empezó en el 1995 cuando fui a la Universidad de Birmingham en Inglaterra, donde hice también la prepa, y empecé con la psicología, pues como ustedes la conocen, ¿no? Con sus diferentes ramas. Y de ahí fui a Ginebra, Suiza, para seguir con mis estudios de maestría en psicología, con el interés de trabajar lo que es el trabajo clínico desde el psicoanálisis. Pero cuando llegué, pues todo el psicoanálisis ya se había ido. Entonces, bueno, pues había el auge de la neuropsicología. Entonces, la neuropsicología cognitiva fueron las ramas en las que pues, pude formarme, pero también había bastante interés en la psicología del desarrollo. Y yo creo que es la rama que más me gustó de la psicología. Más me interesó como todo aquello que tenía que ver con el desarrollo a lo largo de la vida, y en específico la teoría del apego de John Bowlby y los trabajos de Mary Ainsworth y otros contemporáneos dentro de la psicología del desarrollo. Entonces, bueno, eso creo que fue mis temas, la orientación que decidí también trabajar, que es la clínica desde la psicología del desarrollo. Bueno, hice prácticas profesionales en centros de acompañamiento de los adolescentes. De ahí me inmersé en el sector de la salud pública, en las organizaciones internacionales de la salud, y me vine a México hace 20 años para hacer trabajo del campo con organizaciones civiles que trabajan con poblaciones diversas, pero mayormente jóvenes. Y la cuestión de cómo acompañar a los adolescentes, a los jóvenes, pues la población juvenil, tanto su día a día como para apoyarlos en alcanzar sus metas en la vida, un proyecto de vida, etc. Tomando en cuenta ese enfoque del desarrollo que toma, pues, que aborda las emociones, que aborda las conductas, las representaciones sociales también, de parte de las instituciones, de parte de los actores, los adultos que trabajan con jóvenes, cómo trabajar con los adultos para que puedan acompañarlos mejor en un ambiente cambiante, ¿no? Y entonces, bueno, aprendí mucho de la filosofía, la psicología de la liberación, que son como los fundamentos importantes de América Latina, para poder propiciar entornos de bienestar, entornos de bien común, que involucra a todos los actores, tanto adultos como
personas jóvenes como ancianos. Y es de ese trabajo que realicé con asociaciones civiles aquí en México que me interesó la psicología social comunitaria. Y entonces mis estudios de doctorado tienen este enfoque en psicología social comunitaria que se presta mucho para trabajar en sociedades colectivistas como las que tenemos aquí en México y en América Latina en general. Entonces las cuestiones de la salud me han orientado hacia el abordaje contextual de los problemas que las personas luego experimentan en su vida, pero evitando un reduccionismo, ¿no? Para mejor entender estos problemas y sus soluciones, abordar las mismas desde un enfoque comunitario. Y eso es donde me encuentro. Yo trabajo metodología cualitativa, acción participativa, justo para que podamos propiciar los entornos que fomentan el buen trato y el bien común. Yo creo que la raíz tiene que ver con la experiencia personal de estar cuidando a seres queridos desde temprana edad. El entorno también familiar me ha dado herramientas para creer que pueda yo tener valor en actuar para el bien de las demás personas. Me han dicho, bueno, que tengo paciencia, que sobre todo las abuelas que tuve, me dijeron, no, pues la verdad sí nos gusta mucho que estés con nosotras escuchándonos. A mí me encantaba escucharlas. Entonces tengo un buen recuerdo de lo que me decían de mí mismo, y creo que son habilidades que se prestan mucho para trabajar con las personas. Y creo que ese es el punto central, de querer trabajar con personas indistintamente de su religión, de su raza, de su lugar de pertenencia, de su condición, tanto económico, social, político. Yo he trabajado desde entonces con múltiples grupos de personas en diferentes ámbitos, y eso me alienta mucho. Trabajar siempre con las demás. Y pues sí, con y para. Yo creo que en primer lugar es con las demás personas. Claro que para un propósito, el propósito es para ayudar el bien común. Bueno, le comentaba que yo me considero como psicólogo del desarrollo con un enfoque comunitario, lo cual quiere decir que trabajo para generar contextos propicios para el desarrollo pleno del individuo o de los grupos de individuos, ¿sí? Y he tenido mucha experiencia con la población joven, pero no nada más trabajando con jóvenes, sino con las personas adultas que interactúan, ¿no?, en su quehacer como docente o como autoridad, como profesionista en la salud, y tratamos de fomentar las condiciones sociales y también políticas para que haya un sentido de inclusión, de respeto ante los derechos, sobre todo la población joven, pero pues los derechos de todos, ¿no? Entonces trabajamos desde este pensamiento crítico, ¿sí?, que fomenta la concientización y el valor de sentirnos en una sociedad donde compartimos espacios
y tenemos que compartirlos a partir de normas y de, no reglas, sino normas de convivencia. Mire, consiste en un trabajo de práctica, de trabajo colaborativo, consiste en un trabajo de investigación, porque valoramos también la parte empírica, es decir, que consideramos que lo que hacemos tenemos que también checar si vamos bien. Entonces, para llegar a estas conclusiones de si estamos haciendo las cosas bien, si realmente lo que trabajamos de estrategias, de acciones con las demás personas funcionan, pues tenemos que tener evidencias. Las evidencias las podemos generar a partir de proyectos de investigación. O sea, la investigación es parte del quehacer de un psicólogo, no nada más ayudar a la gente sabiendo que a lo mejor algo puede ayudarles o que haya funcionado, no sé, en tiempos atrás. No quiere decir que va a funcionar ahora. Entonces tenemos constantemente que investigar, evaluar, monitorear, es una palabra también que usamos para entender bien el proceso de implementación de la intervención o de la estrategia, un programa de prevención, un programa de aprendizaje socioemocional, unas estrategias para promover la inclusión, la paz. Estos temas me interesan mucho y entonces, por un lado, involucra estrategias de trabajo práctica y, por otro lado, la investigación. Creo que son los dos pilares. Y habrá a lo mejor otro aspecto que hoy en día suele ser muy valorado, que es la divulgación, o sea, para hacer llegar los resultados de alguna experiencia educativa o en salud mental a la población, para que sepan que de lo que estamos haciendo en psicología para el bien de la sociedad. Y también la divulgación ayuda a romper esa brecha que hay entre la universidad y el resto de la sociedad. ¿Sí? Queremos, divulgando la ciencia sobre el qué hacer en psicología, poder hacer llegar las lecciones, los aprendizajes a la ciudadanía y también involucrarlos. Bueno, le comentaba que fue a raíz de las personas, tanto de la familia, de las universidades en donde hice mis estudios, como los viajes que he realizado también para estudiar, justo para estudiar. Y creo que los aprendizajes principales que dan sentido a qué hacer el día de hoy han sido por parte de las asociaciones civiles aquí en México. Gente que trabaja arduamente para el bien común, siguiendo esa línea de trabajo desde los derechos humanos, la cultura de paz, la democracia. Esos son los valores que dirigen el trabajo de ellas y ellos, que son compañeros que me han inspirado mucho para hacer lo que hago ahora. La investigación tiene un papel muy importante en la psicología, porque evidencia lo que pretendemos hacer, ya sea mediante intervenciones en salud mental, con psicología educativa, psicología laboral, en la neuropsicología, la farmacopsicología,
todos aquellos campos donde puede trabajar una psicóloga o un psicólogo, tiene que documentarse y no de forma anecdótica. No nos sirve para nada que nos dijera, bueno, tengo esta anécdota de que esto pasó con aquella persona, pero bueno, ¿dónde están realmente las evidencias que lo que has podido hacer ha sido funcional, que realmente les haya ayudado? Entonces, la ciencia sirve para poner en evidencia lo que uno hace en el mundo, cómo nos relacionamos y cuáles son los aspectos de lo que hacemos que funcionan o que, más importante, es lo que no funciona para que podamos remediar. ¿Sí? Es importante poder evaluarnos constantemente para mejorar las áreas que veamos limitadas. Entonces, la investigación tiene un papel pues de evaluación y también de exploración de lo que nos interesa. Que si a partir de nuestros intereses hay que explorar realmente cuáles son los factores que deben de tomarse en cuenta a la hora de trabajar con las personas. ¿Sí? Entonces, porque hay el interés de enfocarnos en el contexto, no solamente el individuo, sino el contexto en el que esté inmerso, ¿no? El individuo, para luego considerar de forma holística, ¿no? La situación, ¿sí? Y no caer en los reduccionismos con el riesgo de fomentar estigmas, discriminaciones sobre el sujeto, ¿no? O la persona involucrada en la situación, ¿no? Entonces es muy importante que investigamos con mucho cuidado, porque la misma investigación puede reproducir esquemas de discriminación. Pues el reto, creo, es el reto principal. Bueno, uno es el financiamiento, que carece mucho. No hay financiamiento suficiente para realizar proyectos de investigación. Por ahí existen convocatorias, pero tardamos, ¿no?, para conseguir el financiamiento. Por otro lado, yo creo que existe una falta de apreciación de la tarea del investigador. Creo que puede inclusive confundir una tarea investigativa con algún ejercicio político, ¿no?, cuando no se trata de nada de la política. Pero de pronto la política tiende a influir mucha gente aquí en San Luis Potosí, en México en general. Entonces confunden un investigador con alguien que puede estar haciendo política, pensando que van a comprar votos o van a querer influirlos. Entonces mucha gente aquí no tiene bien claro lo que es investigar, ¿no?, y para qué sirve. La otra sería que estamos en un mundo así global, donde México es parte de una región hispanohablante y la investigación es muy anglosajona también. O sea, en términos publicaciones de artículos, pues hay una desigualdad en el idioma que se usa para publicar las investigaciones. Entonces creo que el reto para un mexicano es justo estar inmerso en un mundo desigual, lo cual hay que trabajar para rectificarlo, ¿no? En los congresos en donde se comparten resultados a nivel internacional hay que fomentar
un ambiente multicultural y multilingüe, no solo monolingüe, donde se habla inglés o se publica en inglés, sino que se debe publicar en español, en portugués, en otros idiomas. O sea, tenemos el reto hoy en día de diversificar el entorno en el que se comparten los resultados de las investigaciones. Y creo que hay otro reto, yo supongo que tiene que ver con las disciplinas, el reto de investigar desde la interdisciplinaridad. Hay muchos retos, pero ahí vamos, ¿no? Yo creo que los programas de formación son mejores, en la psicología tenemos ya un importante programa de posgrado y de investigación, y en las licenciaturas también pedimos que hagan tesis. Los invitamos a que consideren la tesis, tenemos programas de verano en ciencia, entonces ya vamos bien, ¿no? Para que fomentamos un ambiente de investigación, pero que tiene que ver con derechos humanos. Es un organismo, un departamento dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que se encarga de velar por los derechos de quienes se integran en la comunidad universitaria. Y el proyecto de investigación consistió en hacer un diagnóstico de las violencias en los espacios universitarios, ¿sí? Con un especial énfasis en la violencia de género hacia las mujeres, ¿sí? Pero pues, optamos por considerar todas las formas de violencia que pueden vivir un universitario, una persona que está dentro de la universidad. Entonces, ese es un ejercicio que hicimos en colaboración con la Defensoría, con profesoras de diferentes facultades, de ciencias sociales y humanidades, de psicología y de la Facultad de Derecho, creo yo, y juntos pudimos hacer una serie de actividades investigativas donde pudimos recolectar datos cualitativos mediante una encuesta que se implementó en toda la universidad respecto a los índices de violencia, las percepciones sobre la violencia, etc. Y una serie de actividades que arrojaron datos cualitativos, como son grupos focales, grupos de discusión, entrevistas, y el análisis de todo aquello que recolectamos de datos consistió en trabajar en conjunto durante un año para poder sacar un diagnóstico de la situación de violencia en este espacio que compartimos, ¿no? Que es la universidad. Y pudimos sacar conclusiones de ello. En principal, la necesidad de sensibilizar y de concientizar a las personas que cohabitan este espacio sobre el fenómeno de la violencia, darnos cuenta que la violencia se reproduce en ciertas relaciones, ciertos espacios, bajo ciertas circunstancias, y que nos afecta no solo a uno, sino a todos. Entonces hemos escuchado las voces de las personas que estudian, que trabajan en la universidad, y de ahí nos damos cuenta de la importancia de seguir trabajando para la prevención de la violencia. Pues como les venía diciendo, yo parto junto con otras colegas desde un enfoque teórico contextual y socioconstructivista, ¿no? En donde, a diferencia de un reduccionismo psicológico patologizante, lo que tratamos de entender y la manera que abordamos una situación que puede atravesar una persona y afectarle en su salud mental es considerando los factores sociales, culturales, históricos, políticos, y de ahí lo que llamamos determinantes sociales
¿sí? Podemos analizar teóricamente, hablando, la relación entre aquellos factores que, si bien no son visibles a nosotros, se evidencian, ¿no? En tanto las oportunidades, la falta de acceso a los servicios, obviamente hablaremos de índices de ansiedad y de depresión en las personas, pero siempre en relación con un entorno, y eso es el marco teórico que apliquemos a la hora de analizar los datos, de tal forma que podamos entender que somos solo una parte de un todo, ¿sí? Y que hay que trabajar desde la consideración de otros factores, más allá de las competencias, la voluntad individual o la falta de motivación, la falta desde el déficit, no queremos, más bien trabajamos desde las fortalezas dentro del entorno y también de cada persona para brindarles un mejores situaciones. A partir de la documentación de lo que sí funciona y de lo que no, podemos conseguir financiamiento, y a partir del financiamiento que obtenemos para la investigación podemos continuar a investigar y empezar a aplicar los hallazgos para mejorar los entornos en los que vivimos, ¿no? Para que los entornos en los que vivimos y convivimos sean de apoyo y sean saludables, sean seguros, ¿sí? Tanto entornos educativos como entornos familiares y entornos laborales y comunitarios. La idea es trabajar desde estos entornos, lo cual podríamos decir como microentornos en los que cohabitamos constantemente. Y eso es el aporte paulatino. No es de hoy en día, de hoy a mañana que vamos a cambiarlo todo, pero sí, paulatinamente podemos ir considerando el impacto positivo a nivel social y también a nivel histórico. Porque lo importante de este trabajo es situar nuestro quehacer investigativo en el marco histórico, en el que muchas personas, por género, por discapacidad o condición, ¿no? De capacidad, por religión, por orientación sexual, han sido afectadas estas poblaciones por cuestiones sociopolíticas a nivel histórico. Entonces no podemos caer nuevamente en lo mismo de siempre, ¿no? Entonces por eso hay que darle un enfoque comunitario, contextual, basado también en el conocimiento de la psicología humana, el desarrollo humano. Yo creo que darles las condiciones para que puedan conversar con profesores y profesoras, ya sea en el aula o en los pasillos, tener brindarles esta confianza para que puedan preguntarnos sobre nuestro quehacer investigativo. También creo que la institución ahorita está trabajando muy bien, la facultad, para informar sobre las oportunidades de investigación, los proyectos. Todavía tenemos bastante que hacer. Yo creo que mientras participemos todos en la divulgación de la ciencia, de los proyectos científicos, más se sientan interesados en la lucha.
de esperanza, mucha esperanza. Quiero que comparten el entusiasmo de estudiar desarrollo humano a lo largo de la vida, que también optan por mantener una mentalidad abierta, la humildad, pero por otro lado también la convicción de que merecen toda la atención de parte del profesorado y de las autoridades para que sus estudios sean realizados en las condiciones óptimas que pueden dar la universidad. Entonces, enfócanse en su quehacer desde la curiosidad, desde las competencias que traen consigo misma a partir de sus experiencias escolares y familiares, que no se juzguen a sí mismas por haber fallido en algún momento o por la falta de motivación en algún momento, más bien consigan las oportunidades para sentirse acompañados, escuchados, y que no dejen de tener esa curiosidad y esa esperanza de lograr sus metas en su camino de la psicología, que es vasto y muy enriquecedor.